Muy buenas y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de uno de los textos más leídos, más citados, más discutidos. Y seamos honestos, también uno de los más malentendidos de toda la historia humana. Sí, hoy toca la Biblia. Pero antes de que nadie salga corriendo, un momento. Olvida esa imagen de libro enorme, polvoriento, con letra diminuta y olor a sacristía. Eso no es lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver la Biblia como lo que realmente es, una biblioteca fascinante, compleja y brutalmente mal presentada durante siglos. ¿A quién no le ha pasado esto? Te propones leerla. Empiezas por el principio, con toda la energía del mundo, y a las 3 semanas estás atascado en una lista interminable de nombres impronunciables o en unas leyes sobre sacrificios de animales que no sabes ni por dónde coger. Si esto te suena familiar, tranquilo. El problema no eres tú. El problema es que nadie te dio un buen mapa antes de entrar. Pues hoy lo hacemos. Hoy dibujamos ese mapa juntos. Esto es lo que vamos a cubrir. ¿Qué es la Biblia exactamente? ¿Y por qué la respuesta te va a sorprender? ¿Cómo llegó hasta nosotros? Un viaje de más de 3000 años. ¿Cómo está organizada? El mapa completo de la biblioteca. ¿Hay algo que lo una todo? La gran historia detrás de todos los libros. ¿Cómo se lee sin frustrarse? Consejos prácticos para empezar hoy. Vamos a entrar de lleno. Empecemos por el nombre, porque ya hay una pista enorme. Biblia viene del griego ta biblia, y no significa el libro, significa los libros, en plural. Desde el mismísimo nombre, el texto nos está avisando. Esto no es una sola cosa, es una colección. Y menuda colección. Dentro de la Biblia te encuentras con géneros completamente distintos. Libros de leyes, como el Levítico. Historias épicas que parecen una serie de televisión, como los libros de los reyes. Poesía pura, como los salmos. Sabiduría práctica para el día a día, como Proverbios. Textos proféticos con imágenes que te dejan sin palabras, como Isaías o el Apocalipsis. Y aquí está la clave de todo. No puedes leer un poema igual que lees un código legal. Son géneros distintos, con reglas distintas y piden lecturas distintas. Cuando se ignora esto, y se ignora mucho, es cuando la gente acaba sacando versículos de contexto para justificar cualquier cosa. Pero de eso hablaremos más adelante. El viaje de la Biblia a través del tiempo es una historia increíble en sí misma. Todo empezó mucho antes de que se escribiera una sola letra. Imagínate a la gente sentada alrededor del fuego por la noche, contando las historias de sus antepasados, cantando canciones sobre sus victorias, recitando las leyes de memoria. Todo esto pasaba de padres a hijos, de generación en generación, durante siglos. Y solo después, mucho después, alguien empezó a escribirlo todo. Un trabajo titánico, copiado a mano por escribas en rollos de papiro o en pergaminos de piel de animal. Sin ordenadores, sin fotocopiadoras. Cada copia a mano. Para hacernos una idea de la escala de tiempo, los textos más antiguos que conocemos se empezaron a escribir alrededor del 900 a.C. Hacia el 250 a.C., el texto hebreo se empezó a traducir al griego, la primera gran traducción de la historia. Los últimos libros del Nuevo Testamento se terminaron sobre el año 100 después de Cristo. Esos son más de 1000 años de proceso de escritura. 1000 años para completar una colección. Y todo ese tiempo, copiado a mano. ¿Cómo sabemos que no cambiaron cosas por el camino? Esa es una pregunta legítima que merece su propio video, y lo tendrá. Pero lo que sí podemos decir hoy es que los manuscritos que tenemos son extraordinariamente consistentes, especialmente para ser tan antiguos. Bien, ahora que sabemos qué es y de dónde viene, vamos con la parte más importante, entender cómo está organizada. Sin esto, perderse está garantizado. Lo primero que ves en el mapa de la Biblia cristiana son dos grandes secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo, escrito principalmente en hebreo, cuenta la historia de Dios con el pueblo de Israel antes de Jesús. El Nuevo, escrito entero en griego, se centra en la vida de Jesús y en cómo nació el movimiento de sus seguidores. El Antiguo Testamento. Si hacemos zoom aquí, vemos que la tradición judía,
que a este conjunto lo llama el Tanaj, lo organiza en 3 partes muy claras: Torá, la ley, los 5 primeros libros, las historias del origen del mundo, del pueblo de Israel, y las normas que los definen. Neviim, los profetas, libros de historia y los mensajes de los grandes profetas. Ketubim, los escritos, un cajón de sastre maravilloso, poesía, filosofía, sabiduría, relatos cortos. El Nuevo Testamento también tiene su estructura propia. Los 4 evangelios, 4 relatos de la vida de Jesús desde 4 perspectivas distintas. Hechos de los apóstoles, cómo se expandió la primera iglesia por el mundo mediterráneo. Las epístolas, cartas de los apóstoles a las primeras comunidades cristianas. El trozo más grande del Nuevo Testamento. El Apocalipsis, un libro de profecía complejo, lleno de simbolismo, que cierra la colección. Un detalle que cambia todo. Cuando escuchas Juan capítulo 3, versículo 16, suena como si siempre hubiera existido así. Pero no. Los capítulos se añadieron en el siglo XIII, los versículos en el XVI. Son como el sistema de coordenadas que alguien inventó para que pudiéramos encontrar pasajes concretos. Muy útiles, sí, pero los autores originales no escribían pensando en ellos. Escribían textos continuos, narrativas, cartas, poemas. Por eso, a veces el sistema de capítulos y versículos puede romper el ritmo natural del texto. Hay que tenerlo en mente. ¿Cuántos libros tiene? Aquí viene otra cosa curiosa. No todas las Biblias tienen el mismo número de libros. La lista oficial de libros, lo que se llama el canon, varía según la tradición. La Biblia protestante tiene 66 libros. La Biblia católica tiene 73. Añade 7 libros en el Antiguo Testamento, llamados deuterocanónicos. La Biblia ortodoxa llega hasta los 81 libros. Estas diferencias están casi todas en el Antiguo Testamento, y hay un vídeo entero dedicado a explicar cómo y por qué ocurrió esto. Llegados aquí, la pregunta natural es, si la Biblia es una colección tan diversa, decenas de autores, más de 1000 años de escritura, géneros completamente distintos, ¿hay algo que lo una todo? ¿Tiene sentido como conjunto? Desde la perspectiva cristiana, la respuesta es sí, rotundamente sí. Hay un hilo conductor, una trama épica que va del Génesis al Apocalipsis, y se puede contar como una obra de teatro en 5 actos. Acto 1. La creación. El mundo tal y como debía ser. Bueno, muy bueno. Acto 2. La caída. La humanidad se rebela, todo se tuerce. Entra el problema central. Acto 3. Israel. Dios elige a un pueblo concreto para empezar a arreglar el desastre. Un proceso largo, complicado, lleno de idas y venidas. Acto 4. Jesús. El giro de guión. El protagonista absoluto que lo cambia todo. Acto 5. La Iglesia y la nueva creación. La historia continúa a través de sus seguidores y apunta hacia un final donde todo, finalmente, vuelve a estar bien. Este esquema no lo hemos inventado nosotros. Es la estructura que los propios autores bíblicos reconocen en su texto. Y cuando lo tienes claro, leer cualquier parte de la Biblia empieza a tener mucho más sentido. Muy bien, ya tenemos el mapa, ya conocemos la trama. Ahora la parte más práctica. ¿Cómo te acercas a esto sin frustrarte a las 2 semanas? Error número 1. Empezar por el principio. La tentación más común es abrir por Génesis capítulo 1 y leer en orden hasta el final. Es la receta perfecta para abandonar. La ruta que funciona mejor es otra. 1. Empieza por el Evangelio de Juan, para conocer al protagonista central. 2. Sigue con Hechos de los Apóstoles, para ver cómo arrancó todo. 3. Desde ahí, ve al Génesis, para entender el contexto de dónde viene todo. Con esa base, el resto ya empieza a encajar. ¿Para qué estás leyendo? Hay 2 modos de lectura y ambos son válidos. Lo importante es saber cuál estás haciendo. Lectura devocional. Buscas inspiración, conexión, algo que te hable hoy. Es una lectura más espiritual e íntima. Lectura académica. Buscas entender el texto, su historia, su literatura, su teología.
más analítica. No son incompatibles. De hecho, se complementan genial. Pero mezclarlas sin saberlo es fuente de mucha confusión. 4 claves para interpretar bien lo que lees. Cuando llegues a un pasaje que no entiendes, y habrá muchos, tranquilo, aplica esto. 1. ¿Qué género es esto? ¿Un poema? ¿Una ley? ¿Una carta? ¿Una profecía? El género cambia cómo debes leerlo. 2. Lee el contexto. Un versículo suelto puede significar cualquier cosa. Lee lo que viene antes y después. Como se suele decir, un texto sin contexto es un pretexto. 3. Piensa en la historia. ¿Quién escribió esto? ¿A quién? ¿Para qué situación concreta? 4. Respeta las palabras. Los autores eligieron cada término con cuidado. No las des por decorativas. Vamos a resumir lo esencial de hoy en 3 ideas que vale la pena llevarse. Primera, la Biblia no es un libro. Es una biblioteca entera, con géneros, autores y épocas radicalmente distintas. Tratarla como si fuera una sola cosa es el origen de la mayoría de los malentendidos. Segunda, a pesar de toda esa diversidad, hay una gran historia que lo conecta todo. Una narrativa sobre Dios y la humanidad que va de la creación al final de los tiempos. Tercera, hay estrategias concretas para leerla. No es cuestión de fe o de cultura, es cuestión de tener las herramientas adecuadas. Y eso es exactamente para lo que estamos aquí. En el próximo vídeo, nos sumergimos de lleno en la primera gran ala de esta biblioteca, el Antiguo Testamento. Un recorrido completo por sus libros, su historia y su lógica interna. Si este vídeo te ha sido útil, ya sabes, suscríbete para no perderte lo que viene. Tenemos preparados cerca de 70 vídeos que explican todo sobre la Biblia. Desde 2 vídeos enteros sobre el Génesis, un vídeo sobre Mateo o 3 vídeos sobre el Apocalipsis. El viaje acaba de empezar y cada sábado nos vemos aquí con un nuevo vídeo. Hasta la próxima.